Buenas tardes, alumnos de quinta secundaria. Les saluda el profesor Carlos Rivas Nolecilla. Una vez más con ustedes para resolver la sesión de aprendizaje de la semana 13, vinculada al área de matemática, con la competencia resolución de problemas con gestión de datos e incertidumbre. Cabe indicar que estamos tomando este modelo de trabajo en el cual yo haré un video que corresponde a la sesión que está compartida en la plataforma web. La estoy adaptando para poderla compartir a través de los canales de WhatsApp, del chat. Subiré el video ahí, ustedes lo podrán descargar. También estará en la página de Facebook y YouTube para los que puedan acceder. Entonces, lo que necesitamos es tener a la mano el libro o en tal caso su material complementario como hojas, su cuaderno, estar atentos, descargar el video cuando se comparta a través del grupo, porque estos videos van a estar solo un día ahí en el grupo debido a que el almacenamiento es bastante grande. Entonces, les ruego pues que se comprometan con este trabajo, que sean parte de él, que tengan un involucramiento, una decisión de querer aprender desde el lugar donde están. Esto no es un juego. Los invito a la reflexión, los invito al compromiso, al estar presentes ahí y tomar en serio, muy en serio las cosas. Entonces, vamos a empezar a desarrollar la actividad del día de hoy y semanalmente llegará a ustedes un video con la frase correspondiente del área de matemáticas. Entonces, empecemos. Bien, chicos, de quinta secundaria, semana 13 le hemos denominado reconocemos las medidas de tendencia central y de dispersión en los resultados de una prueba. Vamos a aplicar las medidas de tendencia central y de dispersión en los resultados obtenidos en un examen o una evaluación en una prueba, como lo quieran denominar. Veremos ahí qué tan importante es manejar las medidas de tendencia central y en su caso aplicar también medidas de dispersión. Bueno, los invito a preparar su material, el cual les voy a indicar que van a utilizar. ¿Qué recursos? En este caso, en nuestro libro de trabajo, resolvemos problemas de quinta y secundaria. Si este no lo tuvieran, por favor, de todas maneras, ir apuntando lo que está en el video, pausarlo, tomarse el tiempo necesario y tomarlo esto con bastante seriedad. La ficha del libro, la número 9, está ubicada en la página 117 a la 120. Esto lo vamos a compartir, vamos a explicar en qué consiste la situación problemática y cómo ir y ayudándoles a resolver sobre todo lo que está ahí y dejarles una actividad complementaria para que lo hagan en casa. Entonces, empecemos nuestro trabajo de hoy indicando el propósito de la sesión de aprendizaje que vamos a trabajar. Analizamos los resultados de una prueba matemática. Una prueba de matemática, los resultados obtenidos los vamos a analizar. Entonces, como propósito de la sesión va a ser el siguiente. Recopilamos datos de una variable cuantitativa de una muestra pertinente para el objetivo de estudio, adaptando y combinando procedimientos para determinar medida de tendencia central como la media y medidas de dispersión como el rango, desviación estándar, desviación media y varianza. Entonces trabajaremos pues por un lado con las medidas de tendencia central y como la que más se adapta a esto sería la media aritmética o promedio, y de dispersión utilizaremos el rango, desviación media, desviación estándar y varianza. Entonces, ¿cuál será la situación planteada? Vamos a leerla acá. Dice, analizamos los resultados de la prueba de matemáticas. En muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande o la media de las estaturas presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación, veamos un caso vinculado a estas medidas de dispersión y de
tendencia central. Los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestran en la siguiente tabla. Fíjate, el profesor tomó un examen y aquí está el orden del 1 al 10, clasificados, hay 10 estudiantes, cada uno con su puntaje correspondiente. Así, en este orden, el primer alumno obtuvo un puntaje de 14, el siguiente alumno, el segundo alumno 16, el tercer alumno 14, sucesivamente hasta completar los 10 alumnos, cada uno con su puntaje correspondiente. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo. Correcto. Entonces, ¿qué planteamos aquí? Dice, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? ¿Cuál va a ser el rango de los puntajes obtenidos? Como primer dato, el profesor quiere saber esto. Como segundo, dice, el profesor del curso ha señalado que si la desviación media, por ahí vean la palabra desviación media, ¿qué significa? Y recordando un poco, de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. ¿Tomarán otra prueba de matemáticas los estudiantes de quinto? Entonces, para recordar esto, se sabe que la media de los datos es 14,5. Ya se aplicó aquí, se sumó todo y se sacó como resultado 14,5 de media. Recuerden que la media aritmética se obtiene sumando todos los resultados, en este caso los 10 puntajes, y dividiendo por 10. Entonces se ha obtenido 14,5 como media aritmética. Al ver la media de la prueba, que es 14,5, ¿dónde sale este 14,5? De haber sumado, repito, estos 10 valores de acá. Haberlo sumado, ustedes pueden comprobar, sumen los 10 valores y luego divídanlo por 10. A ver si les sale 14,5. El profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza en los puntajes del examen de matemáticas? ¿Cuál es la variación en comparación con la media de los datos? El profesor toma como máximo 4,5 puntos de diferencia o de varianza entre la media. Entonces, vamos a comprobar si la varianza está en ese rango, es menor o es mayor. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se ha tomado o no la prueba. Por ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor a 4,5, tomará otro examen. Aquí toma como criterio otra posición. Si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Entonces tenemos que calcular también la desviación estándar. Entonces, fíjate, 4 medidas del rango primero. La media aritmética, para ir recordando, la media aritmética, la varianza y la desviación estándar. Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué planteamos aquí? Vamos a comprender el problema. Aquí están las preguntas de la comprensión del problema. Por ejemplo, ¿cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? ¿Cuál es el valor de la media de los datos? Todas estas preguntas que están aquí en su ficha, las vamos a ir resolviendo a través de la actividad de hoy. Entonces aquí están, primero hay que comprender el problema y hacernos algunas preguntas que ustedes deberán responder con la ayuda que les voy a ofrecer. También tenemos que ejecutar un plan o estrategia, por ejemplo, describir el procedimiento a seguir para responder a la pregunta de la situación significativa, lo que nos plantean arriba, que el profesor debería o no tomar otro examen. Ejecutamos esta estrategia a través de tablas, a través de cálculos, determinando el rango, determinando la desviación media, la desviación estándar, la varianza. Vean, aquí tenemos la tabla que vamos a organizar. Más abajo también va a estar aquí la fórmula de la desviación media. Espacio para poder escribir y resolver aquí los resultados. Pues, eso será lo que vamos a realizar. Entonces, a continuación vamos a pasar ya a desarrollar la actividad. Prestar mucha atención, por favor. Bueno, chicos, continuando, vamos a analizar los resultados de la prueba de matemática. Aquí tenemos de nuevo la situación planteada. Ya decimos que en muchos casos escuchamos hablar de desviación típica, poca desviación, mucha desviación.
es frecuente escuchar, sobre todo en la televisión, cuando hablan personas referentes a temas, por ejemplo, como el COVID que estamos pasando, hay una desviación, hay una esperanza, hay un rango, etcétera, ¿no? Términos estadísticos que vamos a entender mejor hoy día. Estas medidas de dispersión se utilizan mucho para tomar decisiones y son fuentes importantes de análisis de datos y de variables. Fíjense este último párrafo de aquí. Entonces, tenemos el caso de un profesor de matemática que ha tomado un examen a 10 alumnos y ha obtenido los siguientes puntajes, y el profesor tiene la duda de si tomar o no otro examen porque no está seguro de los resultados de sus alumnos, para lo cual el profesor plantea algunas situaciones, algunos retos, y va a tomar como referencia, dice, primero saber cuál es el rango, en qué rango están los datos, los puntajes. Ya obtuvo previamente la media aritmética que le salió 14,5 al haber sumado todas las notas obtenidas de los 10 alumnos dividiendo entre 10, ha obtenido 14,5. Luego el profesor plantea que con este 14,5 va a tratar de tener una varianza, si obtiene una varianza de 4,5, esto va a indicar que los resultados son buenos. Vamos a ver si la varianza es menor o mayor, si tomará o no la decisión. Entonces, la propuesta aquí sería, ¿cuál es la varianza de los puntajes? Eso no lo sé, no lo ha hecho, lo tenemos que hacer nosotros. Con la finalidad de estar seguro, con la finalidad de estar muy bien y seguro, el profesor dice, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor de 4,5, tomará otro examen. Entonces, vamos a también a plantear eso. ¿Ya? Plantea otra medida de dispersión acá llamada desviación estándar. Si es mayor a 4,5, tomará otro examen. Entonces, después te voy a explicar qué es la varianza en el transcurso del desarrollo de la actividad. Como te decía, la primera pregunta hay que comprender la situación. ¿Ya? ¿Cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? Ya hay que sacarlo de lo que estaba explicando antes. ¿Cuál es el valor de la media de los datos correspondientes a la prueba de los 10 estudiantes? Ya tenemos arriba la media. ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemáticas? ¿Recuerdan cuál es el valor de la varianza para que el profesor asegure que es un buen resultado? Lo dice también arriba. ¿Qué condición debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? También está indicado arriba en las preguntas. Puedes sacar esta respuesta de acá. ¿Ya? Te invito a que leas mejor estas 4 preguntas y ahí puedes responder estas 4 primeras. Bien, entonces, diseñamos una estrategia o plan. Vamos a ordenar los procedimientos a seguir para responder a las preguntas de la situación. Calculo el rango y la desviación media. Calculo la varianza y la desviación estándar. Elaboro una tabla de frecuencias y tabulación de datos. Comparo los valores de las medidas de dispersión con las condiciones de las preguntas. Hay que ordenar esto. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué hay que hacer? Y seguir el orden. Creo que en este caso lo lógico es primero elaborar una tabla para tabular los datos. Luego tenemos que calcular el rango y la desviación media. Luego irnos al cálculo de la varianza y la desviación estándar. Y finalmente comparar los valores con las condiciones de las preguntas. Entonces, esto sería lo 1. Fíjate, paso 1, hacer esto. Sería 1. 2, el hallar el rango. 3, calcular la varianza y la desviación estándar. Y 4, comparar los resultados. Entonces, 1, 2, 3 y 4. No se olvide, ¿ah? Primero es esto 1, 2, 3 y 4. En este orden tenemos que hacer las cosas, ¿ya? Primero, la tabla de frecuencias. Es lo más importante que hay que hacer, la tabla de frecuencias. Luego, calcular el rango y desviación media, cálculo de varianza y comparación de datos. Algunas nociones previas. ¿Qué son medidas de dispersión para entender un poco mejor? Acá dice en el párrafo, ¿qué son las medidas de dispersión? Dice, son números que miden el grado de separación o alejamiento de los datos con respecto a un valor central que generalmente es la media o promedio aritmético. Miden la separación
o alejamiento de los datos con respecto a un valor central que generalmente es la media o promedio aritmético. Acuérdate bien, eso es una medida de dispersión. Situación, un caso aparte aquí, ¿eh? El profesor Emmanuel observa que 5 de sus estudiantes, mira, es otro caso aquí, llegaron tarde el día de hoy. Los minutos de tardanza fueron 6, 12, 7, 7 y 13 minutos, en ese orden de llegar a los estudiantes. Hallar la varianza y la desviación estándar de los datos. ¿Cómo hallo la varianza y la desviación estándar de estos 5 valores que están aquí? No te olvides también que la media aritmética, que se representa con una X con un guión arriba, o también llamado promedio aritmético, es la suma de todos los datos entre la cantidad de los datos. Resolución. Veamos primero qué es la varianza, para recordar también. Es una medida de dispersión relativa a la media. La media está aquí. Recuerden que hay 3 medidas de tendencia central: media, mediana y moda, pero para trabajar con la medida de dispersión se utiliza la media o promedio aritmético. Y acá está su definición. Es decir, ¿cuán alejados están los datos con respecto a la media o promedio aritmético? Si la media aritmética es el valor que determina el centro o el promedio, entonces la varianza va a ser ese alejamiento que tanto a la derecha, que sean mayores que la media o menores que la media. Entonces ahí va a salir un valor, un resultado que me va a servir para analizarlo. Y según criterios, voy a tratar de ese valor, asumirlo como positivo o negativo para lo que estoy en este caso tratando de analizar. Vean, esta es la fórmula. Todo esto significa sumatoria de i hasta n, desde el primer valor hasta n, que sería la cantidad de valores que hay, en este caso de 1 hasta 5, porque hay 5 datos, multiplicado por la diferencia entre el dato actual menos la media elevado al cuadrado. Entonces aquí tienes los significados de cada término. X sub i viene a ser, en este caso, el valor que asume cada dato. En este caso 6, 12, 7, 7, 13 sería para cada caso X sub i. X es la media. Todo esto lo resto y lo elevo al cuadrado. Entonces, tengo que hacer para cada número de arriba. Al final lo voy a sumar y dividirlos entre el total de datos. Esta es la fórmula de la varianza. Se representa por una V mayúscula. Con lo revisado vuelvo a la resolución. Dice, para calcular la varianza, lo primero que debo calcular es la media de los datos. Para el caso que estamos planteando en el anterior, ya, para este de aquí, no estamos todavía con el caso central, para este caso de aquí. Entonces, dice, lo primero que debo calcular es la media de los datos, que es 6, 12, 7, 7 y 13. Tengo que sumar todo esto, dividirlo entre 5. Esto debe dar como resultado 45. Como resultado, dividido entre 5 me da 9. Entonces, la media de estos datos, o el promedio aritmético de estos datos, es 9. En promedio, 9 minutos. ¿Ya? Ahora sí calculo la varianza con la siguiente fórmula, la que ya te indiqué anteriormente. No te olvides la fórmula. Entonces acá lo vamos a hacer al lado derecho. Fíjate acá, por favor, observa aquí al lado derecho. Vamos a uno por uno. Mira, 6 menos 9 sería el primer valor 6, le resto la media, que es 9. Y lo elevo al cuadrado de eso. Entonces primero hay que restarlo, después al cuadrado. 12 menos 9 al cuadrado. 7 menos 9 al cuadrado. 7 menos 9 al cuadrado. 7 menos 9 al cuadrado. Si hago toda esta operación, aquí por ejemplo me va a salir como resultado 6 menos 9 va a salir menos 3. Menos 3 al cuadrado va a salir 9. Ya, aquí va a salir 9, por decirlo. Ahora si resto acá 12 menos 9, sale también 3. 3 al cuadrado 9. Acá sería 9 más 9, 18. Aquí, los dos números que están aquí, 7 menos 9 es 2. 2 al cuadrado es 4. Y sale 4. 9, 9, 18 y 4, 22. Acá también sale lo mismo. 2, 7 menos 9 menos 2 al cuadrado sale 4.
9, 9, 4, 4. Y finalmente acá queda 13 menos 9, 4. 4 cuadrado, 16. Todo esto tengo que sumarlo. Y el resultado que sale de aquí lo divido entre 5, que es la cantidad de datos. Obteniendo una varianza de 8,4. Una varianza de 8,4. Por lo tanto, dice la varianza es de 8,4. Cuando los valores tienden a concentrarse alrededor de su media, la varianza será pequeña. Y si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza será grande. En este caso, algunos valores, como 6, 12, 7, 7 y 3, están más alejados que otros con respecto a la media, que es 9. Te doy como ejemplo, el 7 está más alejado del 9, en cambio el 3 está más alejado del 9. Vuelvo a indicar, el 7 está más o menos, está menos alejado del 9. El 7 está menos alejado del 9, está más cerca 9 de 7, entonces 3 está más lejos del 9. Eso es lo que se respecta al alejamiento. En este caso, y vamos a ver también el 6, ¿no? ¿Qué tan alejado esté de la media el 6? ¿Ok? ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? Una vez obtenía la varianza a través de esta operación de aquí, que se obtuvo la varianza, que salió 8,4, ¿ya? De varianza. En este caso, algunos valores, bueno, están planteados aquí como ejemplo. Entonces yo digo que el 7 comparado con el 9 está más cerca que el 13 del 9. Porque de 9 a 13 hay 4 de diferencia. De 7 a 9 solamente hay 2. ¿Quién está más cerca de la media en este caso? De la media está más cerca el 7. Bueno, entonces la varianza, como sale 8,4, la desviación estándar, que se determina así como la raíz cuadrada de la varianza, esta es la fórmula. La desviación estándar se representa con una S mayúscula, es la raíz cuadrada de la varianza, de la fórmula. Entonces, aquí está su definición. La desviación estándar de la raíz cuadrada de la varianza es la medida de dispersión más común. Indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Esta es la medida de dispersión de más uso, de más frecuencia, en este caso de análisis de datos. Para nuestro caso, que estamos viendo aquí pequeño, ¿cuál será mi desviación estándar? Mi desviación estándar va a ser de la raíz cuadrada de 8,4. 8,4 es la varianza que obtuve anteriormente. Le saco a la raíz cuadrada 8,4, entonces como resultado tengo 2,9. Raíz cuadrada de 8,4 es 2,9. Recuerda que la raíz cuadrada me va a terminar un número que multiplicado por sí mismo me va a dar el resultado de la cantidad subradical. En este caso 2,9 por 2,9 es igual a 8,4 aproximadamente, ¿no? Bien, entonces la desviación estándar será, en este caso, 2,9. Por lo tanto, la desviación estándar es 2,9. ¿Qué significa la desviación estándar que sea de 2,9? ¿Qué significa para nuestros datos? Que la dispersión o el alejamiento de los datos con respecto a la media es 2,9. O sea, de la media, los datos están dispersos en promedio 2,9 puntos, tanto hacia arriba como para abajo. Es decir, los datos no son tan homogéneos. Se nota que hay una media de 9, pero la dispersión es de 2,9. Entonces, están no tan homogéneos, están bastante dispersos. Entonces significa, por ejemplo, porque hay un 13 y también hay un 6, fíjate, ¿ah? Entonces, si la media es 9, y el 9 está como media aritmética, también hay un valor de 13, y hay un valor de 6, entonces están muy separados, bastante separados. Entonces la dispersión indica, en este caso, la desviación estándar que tenemos como dispersión 2,9. Es decir, los datos no son tan homogéneos como conclusión. Bien, vamos a ver ahora sí con nuestro problema ya de la situación planteada. Ejecutamos la estrategia o plan. Bueno, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es el rango? En este caso el rango, acuérdate bien, el rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. En este caso voy a restar el puntaje más alto con el puntaje de menor valor. Entonces, en este caso, yo veo el ejemplo en la tabla de los calificativos que tengo aquí.
necesito hallar mi rango. Entonces tendría que ordenar primero los datos, ordenarlos. Primero hay que ordenar los puntajes. Aquí los hemos ordenado, en la columna. 10, 12, 14, 16, 17, y veo la diferencia. De 17 a 10, lo resto, voy a obtener un rango de 7. ¿Te das cuenta acá? El rango es una medida de dispersión, se calcula hallando la diferencia entre el mayor y menor valor de los datos. Dice la definición de rango, y se obtiene así matemáticamente: x max menos x min indica el mayor dato menos el menor dato, valor máximo, valor mínimo, y acá lo tenemos pues ya desarrollado. Entonces el mayor valor, x max es 17 y x min es 10. Por lo tanto el rango será igual a 17 menos 10 igual a 7 de rango. Entonces mi rango es 7. No te olvides que no es lo mismo x sub i que x con guión arriba, que esto significa la media aritmética, y esto es el dato o también la marca de clase o un valor que obtiene en este caso observado. X sub i es el valor que asume cada dato, y esto vendría a ser la media o promedio aritmético, la x con una raíz arriba. No olvidaron eso, por favor. Entonces mi rango ya es de 7, ya tengo la primera pregunta. Rango como 7. Lo que he hecho es restar el valor mayor con el valor menor. Dice acá, si la desviación media es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomarán otra prueba de matemática los estudiantes de quinto. Se sabe que la media de los datos es 14,5. La desviación media es mayor a 2. Pero se sabe que la media, ya sabemos que la media que se ha calculado, profesor, es de 14,5. Entonces, para responder a la pregunta, necesito calcular la desviación media. Tengo como dato que la media aritmética es de 14,5. Una cosa es media aritmética, otra cosa es desviación media. Cosas diferentes. Son medidas diferentes. Entonces la media aritmética se representa con esta x con guión arriba, que es 14,5. Ya nos han dado este dato, ya se obtuvo. Se han sumado todos los puntajes, se han dividido entre 10. Utilizo la siguiente fórmula, mira, desviación media. Resto el dato actual menos la media y lo multiplico por la frecuencia. En este caso, la frecuencia absoluta. Y lo divido entre la cantidad de datos que hay. ¿Y qué es la desviación media? Acá recuérdalo. Denominada también desviación promedio. Mide el promedio de producto de los valores absolutos de la diferencia de los datos y su media con la frecuencia absoluta. O sea, es una diferencia entre el dato y la media aritmética, y luego esa cantidad se multiplica por la frecuencia de ese dato que aparece en la observación. Entonces acá tenemos las condiciones de la fórmula. Aquí las puedes ver: x sub i, valor de cada observación; x guión arriba, valor de la media; f sub i, frecuencia absoluta; n, el número de datos; x sub i menos x guión arriba, valor absoluto de la diferencia entre la observación y la media aritmética. Recuerda que si el valor sale negativo, el valor absoluto asume un valor positivo. Entonces, como datos tengo que la media es de 14,5, los valores de cada dato, en este caso x sub i, la frecuencia absoluta y el número de observaciones, lo sacamos de la siguiente tabla. ¿Okay? Observamos la tabla. No olvidarme siempre que la media ya la tengo, que es 14,5. Entonces procedo aquí. ¿Está bien explicada la tabla, por favor? Hay que añadir esta columna de acá. Estén bien presente cómo lo vamos a hacer. Vamos restando. En este caso el puntaje que corresponde lo resto con la media aritmética. Restando los dos valores, voy a obtener, por ejemplo, en el primer caso, para un puntaje de 10, ya que hay un alumno que sacó 10, hay dos alumnos que sacaron 12 puntos, hay dos alumnos que sacaron 14, hay dos alumnos con 16 y tres alumnos con 17. Recuerda que están agrupados aquí, ¿ya? Porque hay datos que se repiten, entonces tenemos que colocarlos una vez en la tabla. Entonces, al restar este puntaje menos la media,
obtengo 4,5 en el primer caso, igual al restar 12 con la media, obtengo 2,5 y así sucesivamente hasta completar la tabla. Luego este valor lo multiplico por su frecuencia absoluta, este 4,5 lo multiplico con este valor de acá, con 1. Porque en el primer caso, para el puntaje de 10 solamente hay un alumno. En el segundo caso, que obtuve 2,5, lo multiplico con 2, porque aquí habían 2 alumnos con puntaje 12, me va a dar 5,0. Para el tercer caso, al restar los valores, obtengo 0,5, 0,5, lo multiplico con un 2, que son 2 alumnos que tuvieron como puntaje 14, me va a dar como resultado 1. Así sigo hasta completar los 5 puntajes. Luego esto hay que sumarlo. Miren, al sumar todos estos valores, 4,5 más 5 más 1 más 3 más 7,5 me va a dar como resultado 21. Entonces, ese es el valor de la sumatoria. Pero ahí no concluía. Esto representa la sumatoria que aparece aquí como una fórmula matemática con esta letra griega llamada sigma. La simbología que hay aquí por la frecuencia. Ya lo tenemos aquí, ¿ves? Ya lo hemos obtenido acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué falta ahora? Dividir entre la cantidad de datos que hay. Recuerda que la suma me ha salido 21, pero hay 10 datos. Entonces, la fórmula de la desviación media me va a indicar que debo este resultado dividirlo entre la cantidad de datos. En este caso, como me salió esta sumatoria 21, lo voy a dividir por 10. Entonces, 21 entre 10 me va a dar como resultado 2,1. Eso será mi desviación media. Y como respuesta dice, dado que la desviación media es 2,1, mayor que 2, se tomará otra prueba matemática. Entonces, el profesor ha dicho que si la desviación media era de 2 o mayor, ya, se va a tomar otra prueba. Mayor que 2, es 2,1. Por lo tanto, el profesor decide tomar otra prueba. Dice, ¿no? Al ver la media de la prueba, que es 14,5, en la parte 3, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5, bueno, vamos a otro criterio aquí, dice que al ver la media que es de la prueba, que es 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemáticas? Vamos a calcular la varianza, aquí ya lo vimos en un ejemplo anteriormente. Está la fórmula para la varianza, ya te expliqué esto. Para datos agrupados hay que multiplicarlos por la frecuencia absoluta. Recuerda que para los datos no agrupados no se utiliza la frecuencia absoluta. Anteriormente no había frecuencia absoluta porque los datos no estaban agrupados. Aquí sí van a haber datos agrupados porque hay datos que se repiten. ¿Ya? Entonces utilizaremos esta fórmula de acá arriba. Esta de acá. Vamos a emplear para calcular nuestra varianza debido a que hemos agrupado los datos. Fíjate que ¿por qué agrupado? Porque con un puntaje de 12 hay 2 alumnos. Con un puntaje de 17 hay 3 alumnos. Eso significa que hemos agrupado por puntaje. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. Dice, para resolver la pregunta, agrego una columna más que representa la diferencia entre el valor del valor del dato y la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces, al restar estos datos, igual me va a quedar 4,5, me va a quedar los mismos datos de la desviación media. Lo que tengo que hacer simplemente es elevarlos al cuadrado. En este caso me va a dar 20,25, 12,5, 0,5. Los estoy multiplicando, ¿ya? Estos datos por su frecuencia. Fíjate, 4,5 al cuadrado, este 4,5 ¿dónde ha salido? De restar la posición del puntaje, en este caso el puntaje, lo resto con la media. Entonces, al restar 10 puntos menos 14, que es la media aritmética, obtengo 4,5. Al restar 12 de la media aritmética, que es 14, obtengo 2,5. Y así, fíjate, al restar 14, este 14 lo resto con la media aritmética, obtengo 0,5. Ese resultado que estoy obteniendo aquí lo voy a elevar al cuadrado. Me pide que lo eleve al cuadrado. O sea, 4,5 al cuadrado me va a dar 20,25. Por 1 me va a quedar 20,25.
¿Por qué por 1? Porque solamente hay una frecuencia aquí, un dato, que tiene un alumno que tiene 10 puntos de puntaje. Entonces, ¿por qué lo multiplico por 2 acá del 0.25? Porque hay 2 alumnos que tienen como puntaje 12. ¿Por qué lo multiplico por 2 este 0.25? ¿De dónde me salió 0.25? Me salió de haber elevado, fíjate, haber elevado 0,5 al cuadrado. ¿Ya? Aquí cuidado, por favor, recuerden un momento, hice una pausa porque aquí hay un pequeñito error. Aquí es 6,25, por favor, ya. Tener en cuenta, a ver aquí, nos fijamos un momento. Aquí es 6,25 porque 2,5 al cuadrado es 6,25. Por favor, por eso para multiplicarlo por 2 me va a quedar 12,5, ¿ya? Tener en cuenta que aquí es 2,5 al cuadrado, o sea, 2,5 por 2,5 me va a quedar 6,25. Entonces aquí tener en cuenta el resultado, que es 6,25 por 2, va a quedar 12,5. Bien, aquí sí está bien, 0,5 al cuadrado es 0,25 por 2, va a quedar de nuevo 0,5. Tenemos también 1,5 al cuadrado de 2,25 multiplicado por 2 es 4,5. Ya saben por qué lo multiplico por 2, por la frecuencia que tiene, está en este caso el puntaje 16 menos 14,5, me queda 1,5. Ese resultado lo multiplico, o lo elevo al cuadrado y luego lo multiplico por 2. Igual en el último caso, al restar 17 menos 14,5, que es la media aritmética, obtengo como resultado 2,5 y aquí está bien, ¿ves? 2,5 al cuadrado de 6,25 multiplicado por 3, que es su frecuencia absoluta, me da 18,75. Teniendo los valores, voy a sumar de nuevo estos valores, 20,25 más 12,5 más 0,5, lo voy a sumar, y voy a obtener como resultado 56,5. Eso va a ser el resultado del numerador que está acá arriba, ¿ya? Luego voy a dividir entre la cantidad de datos que hay, en este caso siguen siendo 10, y por lo tanto la varianza para este cuadro de aquí, para nuestra situación que estamos tratando hoy día, para nuestro caso, es 5,25, la varianza. Entonces dice, respuesta, la varianza es 5,65. 5,65 la varianza es mayor que lo que planteaba el profesor, que era 4,5. Por lo tanto, según los datos de la pregunta, llego a la conclusión de que no son buenos resultados. Recuerda que él planteaba que si la varianza, con una varianza hasta 4,5, había dicho, ¿verdad? Hasta 4,5 indicaría que son buenos resultados. Si pasaba de 4,5, los resultados no estaban óptimos, por lo tanto, había que tener ahí cuidado. Bien, entonces, como hemos obtenido la varianza acá, me va a dar como resultado 5,65 de varianza, por lo tanto, parece que no son los datos apropiados. Entonces, no son buenos resultados. Tener en cuenta, por favor, el criterio planteado para este caso. ¿Okay? Bien, entonces ya está la varianza, pero ahora con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Por ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿se tomará otro examen? Pues lo vamos a saberlo, tenemos que hallar primero la desviación estándar. La desviación estándar es bien sencilla, ya basta que tenga la varianza, la desviación estándar se obtiene con la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la varianza que la obtuve acá arriba, que era de 5,65 de varianza, entonces al sacar raíz cuadrada 5,65, el resultado va a ser aproximadamente 2,38. 2,38 de desviación estándar. Vamos ahora sí a esto, dice, según el dato que el profesor plantea, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen. Por lo tanto, si multiplicamos 2,38 por 2, voy a obtener como resultado 4,76. Si multiplico 2,38, que es la desviación estándar que he obtenido, lo voy a multiplicar por el doble, está planteando el profesor que si
lo multiplico por 2, entonces al multiplicar esta cantidad por 2 voy a obtener 4,76, que es mayor que 4,5. Entonces el profesor va a tomar otro examen, ¿ya? Por las alternativas que ha planteado. Por lo tanto, se tomará otro examen como resultado final. Entonces, fíjate que hemos estado tratando de analizar. Acá te invito a que reflexiones sobre lo aprendido. El procedimiento elegido fue el más adecuado para responder las preguntas de la situación. Plantea, justifica con tus propias palabras, por favor. Usa tus propias palabras para explicar. Algo debes haber captado en la clase. Escucha el video detenidamente, obsérvalo, haz pausas, analízalo y haz preguntas por el chat, por favor, para compartir la retroalimentación correspondiente. Te sugiero que estés bastante comprometido con tu trabajo. Con tus palabras aquí, contesta si el procedimiento fue el más adecuado para responder la pregunta de la situación, plantéate algunos casos, busca información, indaga información, tienes acceso a otros materiales de otros grados, de temas anteriores en clase, búscalos por favor y aprende, autorregula tu aprendizaje, gestiona tu aprendizaje. Bien, entonces, y como para que sigas aprendiendo en casa, te dejo como trabajo, en este caso, el desafío de las páginas 126, 127 y 128 del cuaderno de trabajo de matemáticas. ¿Ya? Esto sería como desafío para que lo intentes hacer en casa. Entonces, bueno, alumnos, hemos concluido la clase de hoy. Espero pues que esto sea un punto de inicio. Vamos a retomar las actividades de esta manera. Solo quiero ver la seriedad del caso. Vamos a tomar ya las medidas correspondientes, el seguimiento a través de las asistencias de la lista. Yo de aquí comparto el video y me tendrá que marcar asistencia, por favor. ¿Ya? Entonces va a estar el video ahí por un día para que lo puedan descargar. A través de WhatsApp no consume datos, lo pueden descargar. Lo voy a terminar a colocar en una página de Facebook y un canal de YouTube. Entonces, eso ha sido todo por hoy y les agradezco la atención prestada.